Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, a las 22, de martes a viernes. Nos reunimos para conocer a alguna persona que tiene presencia en distintas actividades. Hemos tenido deportistas, políticos, gente de la cultura, gente del empresariado también. Hoy quiero presentarles primero con una semblanza, después vamos a comenzar a hablar, a una persona que considero un amigo primero, pero además con mucha trascendencia en el mundo de las finanzas, ha tenido también su paso por la actividad pública y tiene, igual que todos nosotros, sueños y ambiciones para un Paraguay mejor, para nuestros hijos y nietos. Él es el ingeniero Max Rejalaga, que les presentamos con esta semblanza. Juan Max Rejalaga Quiñones nació el 18 de mayo de 1971, estudió en la Universidad Gama Filho, Río de Janeiro, Brasil, en 1993. Egresó como ingeniero civil, es máster en ingeniería civil, egresado de la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, Brasil, en el año 1996. Fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde el año 1995. En 2002 a 2003 fue director de Crédito Público del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Del 2005 al 2010 fue representante del Paraguay ante CENUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. En 2006 y 2007 fue coordinador institucional del Ministerio de Hacienda. También fue viceministro de Obras Públicas, MOPC, de junio del 2012 a agosto del 2013. Actualmente es presidente de la Cámara de Empresas Crediticias Crecer. También es presidente de Credisolución SAECA. Bueno, querido Max, bienvenido. Qué gusto. Raro es entrevistarte frente a cámaras, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Contento de estar contigo. Bueno, esta es la única forma de encontrarnos porque últimamente cuesta encontrarnos personalmente. Siempre muy activo. Estás presidiendo inclusive una agremiación de entidades financieras. Estás también en una empresa de calificación para créditos. Muy metido en ese mundo. ¿Cómo estamos? Comienzo ya de entrada. ¿Cómo estamos en este momento en Paraguay, en ese ambiente y sobre todo después de la pandemia? Bueno, estamos en un proceso de recuperación, Mario, ¿verdad? Efectivamente, la pandemia tuvo un impacto importante, pero sobre todas las cosas, lo que más impactó, digamos, a las casas de crédito y al tipo de cliente que tienen las casas de crédito es la inflación. La inflación es terrible, ¿no? Si bien se nota, digamos, un estancamiento, ya casi una deflación, ¿verdad? Sí. Tuvo un impacto muy importante, ¿verdad? Porque la decisión es muy fácil. El tipo de créditos que otorga una casa de crédito es para gente de un nivel medio para abajo, ¿verdad? Claro. Y lo que ocurre que son créditos en un promedio máximo de entre 3 y 5 millones, ¿verdad? Y esa gente, lógicamente, desde el momento que hay una disparada de la inflación entre pagar su cuota y, digamos, pagar, digamos, el colegio, claro, o tal vez la leche de los chicos, lógicamente la decisión es muy fácil y eso fue muy negativo para las empresas porque aumentó significativamente la mora. Una vez un analista argentino me dijo que la inflación es el impuesto que pagan los pobres, porque incide directamente en el gasto diario, ¿no? Es exactamente así. Aparte, el impacto es totalmente diferente de alguien que digamos, gana 20 millones claro, de alguien que gana 2.800.000. Claro. Es regional y hasta mundial el problema, totalmente. ¿No? Acá no para nada entramos en un tema de echarle la culpa al gobierno ni cosas por el estilo, pero es una realidad a la que hay que enfrentarse y bueno, digamos, las diferentes empresas implementaron mecanismos diferentes para tratar de buscar alguna solución a esa gran masa de clientes que tiene el gremio, ¿verdad? Recientemente se terminó un estudio que contrató Crecer, que es la cámara que aglutina a todas las casas de crédito y hoy, digamos, se tienen más de 300.000 clientes, Mario. O sea, es una masa y realmente importante, ¿verdad? Que si vos te multiplicás por 5, ahí más o menos tenés el cálculo del impacto que tiene en la población en general.
Claro, vos sos presidente de Crecer ahora. Yo soy presidente de Crecer en este momento. Sí, cuando vos hablas de esa gran, digamos, cantidad de personas que están en el sistema financiero ya ahora, hablamos de todos los formatos. Viste que ahora hay billetera electrónica, hay pagos por el celular, por código QR, hay de todo eso entra, ¿no? Sí, nosotros fundamentalmente estamos en lo que son las casas de crédito, ¿verdad? Ok. Vos tenés bancos, financieras y, digamos, casas de crédito, Sí. ¿verdad? Ah. Que justamente, digamos, a partir de ahora pasamos a, digamos, a estar inmersos en las regulaciones del Banco Central desde abril del año que viene. Ya, entiendo. Esto es importante porque es también una exigencia que van a tener que cumplir ustedes, formalizando todo el sector, más todavía lo que estaba, y controlando también las operaciones, ¿no? Así mismo es totalmente sano. Nosotros vemos con muy buenos ojos esa nueva reglamentación, que es muy importante también para separar un poco de la gente que trabaja en la informalidad, en la usura, en diferentes tipos de compañías que a veces nos metían todas en la misma bolsa, ¿verdad? Claro. Nosotros hoy, dentro de Crecer, digamos, somos 44 empresas agremiadas, ¿verdad? De las 111 empresas que hoy están inscritas en el registro del Banco Central. O sea, está en construcción todavía entonces el gremio. Totalmente. De hecho ese registro es un registro dinámico, ¿verdad? Claro. Se van incorporando nuevas empresas, hay nuevas empresas que se inscriben, nuevas empresas que se crean también. Hubo una gran cantidad de nuevas empresas de casas de crédito y bueno, y también hay que decir que muchas desaparecieron, ¿verdad? Claro, es muy dinámico eso. Ahora me llamó la atención que ya me digas que es bueno este tipo de regulaciones, porque también hay un sector que dice demasiados controles ya hay. Inclusive conozco gente que me dice lo de CEPRELAT ya es excesivo. ¿Por qué los uruguayos pueden llevar capitales a invertir en Uruguay y acá le cuesta tanto traer al extranjero su plata? Ahí no hay una negociación que hay que hacer con... Bueno, de hecho, nosotros estamos iniciando un proceso de negociación con el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Ajá. Pero esas regulaciones son muy importantes, Mario, ¿verdad? Claro. Y sobre todo tenemos recientemente esta calificación del Gafilat, por ejemplo, ¿verdad? Y todas esas cosas son importantes para el Paraguay, ¿verdad? Yo creo que es muy importante sobre todo la formalización de la economía paraguaya. Creo que el origen, digamos, de toda esta problemática que se tiene en ver la trazabilidad del dinero, de dónde salen los recursos, etcétera, es justamente porque tenemos casi el 50% de una economía informal todavía en nuestro país que hay que, sin lugar a dudas, formalizarle lo más rápido posible. Claro, si queremos entrar en el contexto de las naciones, digamos, que están en los negocios del mundo, ¿no? Sí, pero inclusive para clientes, digamos, informales, como son los nuestros, por ejemplo. Qué importante, por ejemplo, sería, digamos, que nosotros, por ejemplo, damos muchos créditos a gente que vive en los bañados, por ejemplo. Sí. O a gente que todavía ya tiene la posesión, pero no tiene el título de propiedad, por ejemplo. Tener un título de propiedad te cambia la vida y te abarata los créditos y es muy importante ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, todo lo que sea formalización ayuda significativamente a que las personas vivan mejor. Al final del día es mucho mejor ser una persona formal. Increíble porque el paraguayo creció casi con la idea de que la formalidad le costaba caro. Y al revés. Es al revés. En el tema financiero es totalmente al revés. Bueno, más riesgo, más Cuando caro. más riesgo, la tasa se dispara, lógicamente. Se ¿verdad? dispara. Bueno, primero momento, entramos de lleno, yo quería ir despacito, preguntar cómo está la familia, pero es que es tan apasionante este tema. Y antes de la pausa, quiero tocar un poco esto también. Me decía el otro día el escribano Oscar Harrison, que estuvo también acá, que él cree que un hombre de gran experiencia, que comenzó a ordenarse la economía paraguaya con Borda y después con todos los equipos que fueron llegando. Yo sé que sos próximo a Bergen, estuviste en un momento dado también en los equipos económicos del país. ¿Logramos ya salir de ese riesgo de que caiga un banco, por ejemplo, que haya una corrida en Paraguay? Yo estoy seguro que sí. ¿Sí? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? ¿Porque se cambió la legislación? No solamente. Yo creo que hay realmente... y ahí a mí me cañean mucho porque siempre defiendo esa administración Duarte Frutos. Ajá, y, sí. sobre todas las cosas Borda. Yo creo que ahí comenzó el Borda, doctor Borda en lo que es, digamos, el Ministerio de Hacienda, formalización, hay un antes y un después
con la presencia del doctor Borda en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que Bergen, lógicamente, lo continuó muy bien y tanto es que vos ves, Mario, que después el nivel de los ministros de Hacienda siempre se mantuvieron, ¿verdad? Sí. Porque se levantó la vara y yo creo que ya nunca nadie se animó a bajar eso, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces ahí hay una gran capacidad y también hay que decirlo, hay una gran institucionalidad en esas dos instituciones. Sí. El Banco Central del Paraguay es una institución tremendamente institucionalizada, Claro. con grandes técnicos que se respetan mucho. Y lo mismo ocurre en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ahí Qué interesante. Borda plantó una semilla que fue creciendo y lógicamente está dando sus frutos. O sea, ya es difícil que un paracaidista político venga a la Hacienda o al Banco Central a ocupar un lugar importante. Yo creo que el presidente que haga eso se está suicidando. Directamente. Directamente. Me dejaste un titular ya antes de la pausa, me gustó eso. Max Rejalaga, hoy con nosotros. Hablamos como amigos porque lo somos, pero además vamos a aprovechar mucho sus conocimientos técnicos porque es un hombre de gran experiencia a pesar de su juventud. Enseguida volvemos. Todo lo que usted quiera saber de economía, finanzas y por qué no también de escenario político lo hablaremos esta noche con nuestro invitado en Conversando la Noche. El ingeniero Max Rejalaga con nosotros. Aprovecharemos a fondo estos 4 bloques que tenemos para un poco auscultar lo que está pasando. Ya nos dio un panorama general de la economía, un poco hicimos el repaso histórico también. Paraguay vive un momento muy particular porque afuera, Max, nos ven todavía como un gran escenario. Lo dijo el presidente del BID cuando vino. Cada tanto los diarios argentinos dicen la tierra de las oportunidades. Nos ven con envidia algunos países, pero acá no nos percibimos así. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que entendamos de que quizás los próximos 10 años nos definan como país y nos puedan dar el salto que tanto necesitamos? Mira, yo creo que nosotros somos medio masoquistas también, Mario, ¿verdad? A nosotros nos gusta vernos bastante mal, ¿verdad? Sí. Y en realidad yo creo que es el momento de ser más optimistas que nunca, ¿verdad? Sobre todo inclusive mirando lo que se viene este año con posiblemente zafras récord, con una buena producción en el campo. 2 puentes nuevos. 2 puentes nuevos, sí. Nuestra ganadería que crece a un ritmo acelerado. Corredor bioceánico. Se empieza, digamos, muchas cosas a industrializar. Yo creo que tenemos que ser un poco más optimistas y sobre todo salir de ese círculo donde vemos todo lo malo y no abrimos la ventana para ver todas las cosas buenas que se hacen también en el país, ¿verdad? Claro, la economía está muy vinculada al clima de la gente, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Porque sobre todo en economía es mucho la percepción, es muy importante, ¿verdad? Y uno ve que hay una tendencia negativa, sí. ¿verdad? Nosotros naturalmente a veces pensamos que las cosas... Te coloco un ejemplo, los Juegos del Odesur. Claro, por ejemplo. ¿Quién pensó que eso hubiese sido tan exitoso como fue? ¿Quién pensó de que esa abertura de ese juego, sí. la gente después de ver la apertura recién empezó a creer ¿cierto? De que eso podría ser algo bueno, ¿verdad? Y fue un éxito rotundo para el país. Y fue anímico porque es cierto, los escenarios muy lindos, pero es como que se contagió a partir de la apertura. Esa apertura dije, vamos todos. Así mismo. Yo al día siguiente quise ir, ya no pude ver la cola que había para entrar. Claro. Me hizo acordar el Bicentenario. Totalmente. Un poco también, ¿verdad? Sí, ese clima. Sí. Pero bueno, dice la gente, otra vez desde el punto de vista negativo, una burbuja nomás. Ahora volvemos a la realidad. Bueno, pero atendé qué importante esto, Mario. La gran cantidad de deportistas paraguayos que tuvieron la oportunidad de participar y de demostrar su capacidad. Deportistas que si eran en otro país, muchas veces no hubieran podido participar por el costo. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí. Y hoy, digamos, se demostró que un deportista paraguayo está al nivel de cualquier otro, ¿verdad? Que es una cuestión de darle oportunidades, ¿verdad? Vos tenés una vinculación con la política, no sos una persona apolítica, ocupaste la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Sí. Estuviste con nosotros en la municipalidad un tiempo también. ¿Qué es lo que nos falta? La capacidad de consenso, de decir, vamos a ponernos de acuerdo en estos puntos y vamos para adelante como modelo país o proyecto de país, como han hecho en su momento los chilenos y otros países. Eso no podemos lograr acá, ¿por qué?
Yo creo que somos muy sectaristas, Mario, y es un problema serio que tenemos. Nos cuesta encontrar esos 5 o 6 puntos donde nos ponemos todos de acuerdo y Claro. vamos para adelante, ¿verdad? Que es algo que parecía que lo estaba consiguiendo la concertación acá inicialmente y bueno, ojalá que eso ocurra, ¿verdad? Claro, pero ya hubo algunas fricciones y Ya hay fugas. algunas fricciones, exactamente. Claro, no es fácil. Digo nomás porque, sin embargo, en los ejemplos de Hacienda y Central que diste, ahí sí se respeta lo que se consensuó en su momento. Sí, pero hubieron grandes hombres. Claro, que Hubieron pudieron marcar grandes eso. hombres Ya. que digamos, dejaron una línea y dejaron una cierta institucionalidad dentro de esa institución, ¿verdad? Entonces esas cosas son importantes, ¿verdad? Es algo, por ejemplo, que para no ir a algo tan reciente, lo consiguió De Bernardi en la ANDE, ¿verdad? O sea, En su momento, en sí. su momento, ¿verdad? Cierto. Hoy tal vez no sea la misma cosa, pero Sí. él lo consiguió en su momento, ¿verdad? Yo Sí. creo que es muy importante el liderazgo que tiene la persona que está al frente y que sepa marcar cuál es el propósito de la institución, ¿verdad? ¿Dónde te ubicas políticamente? A mí a veces me confunde porque tenés una profunda sensibilidad social. Eso sin Es duda. toda la vida, viene un poco Sí. de tu formación inclusive, Sí. pero también, digamos, no tenés una inclinación a ese socialismo medio aventurero que tanto daño ha hecho a nuestro continente, ¿no? ¿Cómo hacer un país con sentido social, pero que cuide la economía, que cuide el mercado? Bueno, mira, ahí hay unas cuestiones casi históricas familiares, ¿verdad? O sea, yo soy hijo de exiliado, mi papá fue febrerista, peleó en la revolución, etcétera. Entonces, siempre, digamos, Está ese corazoncito, ¿no? está ese corazoncito y sobre todas las cosas sí me preocupa mucho el tema social. Yo soy un convencido, digamos, de que hay que ayudarle, digamos, a la persona que tuvo menos oportunidades a desarrollar sus capacidades, ¿verdad? Yo creo que básicamente si todos tuviésemos las mismas oportunidades, este país sería mucho más justo, ¿verdad? Claro. Yo cuando veo, por ejemplo, las oportunidades que yo le di a mi hijo y veo a alguien yendo a la escuela pública de Mbuyapeú, por así Claro. decirlo, ya veo que hay una diferencia, o sea, ese joven ya no está en condiciones de competir en las mismas condiciones Totalmente. que mi hijo. O sea, algo hay que hacer para equilibrar, eso. Y en ese sentido yo creo que la base es la educación, sin duda. La educación. Claro, eso estaba pensando porque dijiste al principio de la entrevista, si le tituláramos a la gente que está en ocupaciones, finalmente le damos mayor acceso al crédito. Sí. Tiene ya más posibilidades aquel. Y es un proceso más político que otra cosa, ¿no? No se toma nunca la decisión. No se toma y nunca los la tenemos decisión. ahí en una especie de limbo. No se toma nunca la decisión porque primero es un trabajo complicado, ¿verdad? Sí, pero hay mucha gente que lucra con eso, Mario. También. Hay mucha gente que lucra con eso. Y ahí está la historia que siempre... me recuerdo nomás algo que aprendí contigo también, que todas las cosas que uno quiere hacer en el sector público llevan procesos muy complejos. Totalmente. Y quizás también necesitamos una carencia de mayor cantidad de gente preparada para llevar adelante esos procesos. Sin duda, y hay que conocer, ¿verdad? Ajá. Porque y ocurre mucho cuando alguien del sector privado Sí. va con muy buenas intenciones al sector público y no conoce la legislación y vienen y te asustan, Claro. etcétera. Entonces vos te vas como asustando y decís, bueno, mejor me digo que me quedo en el molde. Claro, ¿verdad? te paralizás. Y te paralizás y no arriesgo también inclusive mi patrimonio después, dejas medio en el status quo todo y las cosas siguen igual. Pero sin embargo, si uno conoce bien las leyes y cómo manejarse en la función pública, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo te digo una cosa, Mario, que ya estuve en ambos sectores, ¿verdad? El nivel de satisfacción como persona que yo tengo hoy de haber, por ejemplo, creado la Dirección de Contrataciones Públicas, no me dio ninguna de las empresas que he creado. Mira vos. O sea, yo estoy Ahí hay seguro servicio. que, digamos, ese fue el gran aporte que yo hice en mi vida. Tu legado, digamos. Exactamente. Qué interesante, a pesar de que
en el sector privado posiblemente gana más plata. Pero por supuesto, eso seguro. Eso ni ni dudar. Pero por eso te hablo de satisfacciones personales, no de satisfacciones financieras. Claro, claro. Qué interesante esto porque creaste también un partido político con un grupo de gente. Sí, sí. ¿Verdad? El partido La A, que está ahí trabajando, construyéndose de a poco, ahora está participando de vuelta con candidatos. Ese es un proyecto que un poco trata de prolongar esa visión que vos tenés. Así es, Mario, ¿verdad? Eso fue una idea que surgió, digamos, de un grupo de amigos, ¿verdad? De tratar de encontrar un espacio. Y bueno, de hecho, yo soy una persona, y justamente ocurrió ahora con este tema de las elecciones, de que había mucha gente que quería inclusive que me candidate, Claro, que me yo candidate, preguntaba por qué etcétera. no. Y yo estoy seguro que en la próxima vamos a ser candidatos, Mario. Ahí Te sí. aviso ya, te aviso. Bueno, Te aviso. te deseo suerte. Vamos a cumplir, digamos, algunas actividades con la familia, alguna estabilidad financiera y para la próxima nos metemos seguro. Ya, sí, porque estaba pensando, con tu conocimiento en serio podrías ayudar mucho en el Senado, por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso involucra una dedicación casi a tiempo completo. Sí. Ahora, ¿en qué lugar del escenario político lo ubica el partido La A ideológicamente? Mira, lo que pasa es que el partido de la A te diría que está en el medio para la izquierda. Centro un poquito, corría hacia la izquierda. Es una especie de centro. Pero Es un socialdemócrata. Es un socialdemócrata, claro, pero a la usanza, qué sé yo, sueca, alemana, ¿no? Moderna, exactamente. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque tenés candidatos diversos, desde Ana Martini hasta Pedro Galli. Exactamente. Todos muy prestigiosos en su... Pero que pueden ser diferentes pensamientos ideológicos. Pero inclusive. eso es lo importante, Mario, ¿verdad? Que exista esa diversidad y exista esa discusión, ¿verdad? Porque eso enriquece mucho al partido. No Claro. son personas que piensan todos iguales, ¿verdad? De hecho, tenemos un fabuloso líder comunitario, por ejemplo, como candidato a la Junta Departamental de Central, que es Rodrigo Rojas, ¿verdad? Y le tenés... digamos, a nada más y nada menos que el presidente de la ARP, ¿verdad? Claro. O sea, son personas de perfiles totalmente distintos, ¿verdad? Pero que comparten algunas ideas básicas y que están dispuestos a construir algo nuevo para el país. O sea, Claro. es realmente auspicioso eso. Eso es importante porque si aceptaron ya ser parte del mismo equipo político es por algo. Y alguna vez tendrán que sentarse esas partes en el Paraguay y consensuar. Totalmente. No hay otra forma, ¿no? Así mismo es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes de la misma, simplemente para entender, tenés dos nenas. Sí. Abuelo todavía no. No, dos nenas. Todavía, tranquilo. Las dos profesionales ya. Una sí, ambas estudiaron economía, Sí. pero una se recibe ahora en mayo Ahora. del año que viene, estudia en Estados Unidos y bueno, justamente te comentaba Sí. antes de entrar al programa que ya consiguió una propuesta laboral y se queda en Nueva York a trabajar. Qué fabuloso. Y con la otra trabajamos en Doctor Ballet, que es un lindo proyecto también. Así mismo, Qué bueno. Se te nota orgulloso de tus hijas. Eso es bueno. sin duda. Pero bueno, el liberteño también fanático, igual que Carmelo Ruggilo y que Horacio Cartes. Bueno, algunas cosas y rasgos de Max Rejalaga, gumarelo de corazón y con muchos sueños para un país que él, igual que yo y que muchos de ustedes creemos puede estar mucho mejor y podemos tener aquel país que merecemos todos. Volvemos enseguida con Max Rejalaga, hoy invitado de Conversando en la Noche. El ingeniero Max Rejalaga con nosotros aquí hablando de diversos temas, pero que siempre van a girar un poco en cuanto a nuestra realidad, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones y, por qué no, también nuestros sueños. Max, siempre también se tiene la idea de que, a ver si puedo explicarme bien para no, de que el mundo del capital está muy alejado del mundo de lo social. Y esto produce inclusive fricciones muy fuertes.
UGP, UIP, FEPRINCO, ARP y sector campesino, sectores gremiales. Vos estuviste muchas veces trabajando en el medio de todo eso. Sí. ¿Esos son mundos irreconciliables o hay una instancia en la cual esos dos mundos pueden llegar a trabajar conjuntamente? Vos sabés que no solamente hay, sino que existen hoy, ¿verdad? En la rural, y te lo digo yo justamente hablar bastante ahora con su presidente, existe un trabajo social, por ejemplo, dentro de la rural, que nadie sabe, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? O sea, que yo no lo sabía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que hace falta mostrar, digamos, ese tipo de actividades y ver cómo se concilian con relativa facilidad cuando existen voluntades de ambas partes, ¿verdad? Claro. Porque ahí también, vos sabés que en la parte social y en la parte campesina también existe mucha manipulación También. en muchos casos, ¿verdad? Sí. No hay que decir solamente donde está el capital están todos los malos, Claro, y en el otro lado están todos los buenos y oprimidos, ¿verdad? Habemos de todo en la viña del Señor, Claro. como se dice. Pero ¿verdad? hay sectores que Pero hay que sectores dialogan, que trabajan dialogan y juntos. trabajan muy bien juntos, ¿verdad? Claro, porque está pues esa antigua visión de que el productor ganadero es casi un déspota, ¿verdad? Que explota al pobre peón y que está el campesino desplazado a sus tierras. No nos ayuda porque no hemos solucionado nada en 60 años, ¿verdad? Así mismo. Otra fórmula habrá que buscar. Lo que sí se nota, Max, y coincidiremos en esto, es que siempre el problema del norte, Concepción, un poco de San Pedro y un poco de Amambay, pasa por ausencia de Estado justamente. Sin duda. Ahí habrá que avanzar muchísimo el próximo gobierno, ¿no? Ahí va a haber un foco principal, pero ahí también, Mario, atendé que es importante el capital, ¿verdad? Ahí se está desarrollando el mayor proyecto privado del país, ¿verdad? Que es el proyecto que lo inician los APACs, ¿verdad? Sí, claro. Que realmente va a hacer una transformación en toda esa región y va a tener un impacto significativo en esa zona. También están todas estas inversiones del señor Cartes mismo, que Claro. tiene un impacto muy importante, y otra serie de proyectos, ¿verdad?, que se están haciendo en esa zona, ¿verdad?, que sobre todas las cosas va a obligar a una mayor presencia del Estado en esa zona, ¿verdad? Claro, y fuente de trabajo, que es lo que tanto se necesita, ¿no? Claro. O si no, no hay caso. En realidad, es como también en la política, Mario, cuando la gente tiene trabajo, vive relativamente bien, ¿verdad? Los problemas son bastante menos significativos y te afectan menos en la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, Claro. uno vive mejor. ¿Por qué no se pueden bajar los números de la pobreza? ¿Por qué es tan difícil cada punto de la pobreza, Max? Bueno, es una respuesta, es una pregunta bastante complicada y que tiene varias respuestas, ¿verdad? Yo creo particularmente que en el caso de nuestro país, digamos, pasa mucho por la gente y por la forma en que se administra la cosa pública, ¿verdad? Yo creo que por ahí tiene que venir digamos, esa energía necesaria para ayudarle a la gente a salir de la pobreza. Me entiendo. Sí, digo nomás porque pasan los gobiernos, no se pudo salir de un sistema que ya en la época de Lugo se empleaba, que era, ya en la época de Nicanor en realidad, que era la asistencia a las familias. Eso no se puede desactivar si no se tiene una mejoría de la economía, ¿no? Claro, pero atendé una cosa, Mario, en muchos países, digamos, esa ayuda, Sí. por ejemplo, va relacionada con que los chicos vayan a la escuela, Claro. que los chicos estén vacunados, que una serie de... Yo te ayudo, pero vos tenés que cuidar ciertas cosas, de tal manera a que justamente eso te ayude a salir de esa extrema pobreza, ¿verdad? Porque acá lo importante es salir de la extrema pobreza. Claro, ¿verdad? ahí ya hay muy poco espacio para dialogar, hay que sacarlo del hambre, Hay que sacarlo del hambre, ¿verdad? Hay que Ujú. sacarlo del hambre. Y sobre todas las cosas, la gente que tiene recursos debería ser la más interesada en que esa gente salga de la pobreza, Mario. ¿Por qué? Porque ese es el riesgo que tiene esa persona de ir digamos, a un lado no santo, por Claro, decirle de alguna forma, exacto. es muy alto. Es muy ¿verdad? alto. Entonces nosotros que somos privilegiados dentro de esta sociedad, de verdad deberíamos justamente hacer todo lo posible a que esas políticas sociales
generalmente de los gobiernos ayuden efectivamente a que esa gente salga de la pobreza y que todos tratemos de vivir mejor, que al final del día de eso se trata, Mario, ¿verdad? Te voy a meter en un problema. Sí. Se suele decir que el Paraguay tiene una bajísima presión tributaria, que es una atracción, pero también un problema. Sí, Para tener más seguridad. sí. Uno de los reclamos que más hace la gente, quizás porque hay mucha percepción de inseguridad, pero también hay casos de secuestro en el norte, el problema del narcotráfico es muy grande. ¿Tenemos que pagar más impuestos para tener mejor seguridad? Nosotros tenemos que primero pagar impuestos. Eso es cierto, es una gran parte que no paga. Ese es el tema principal, ¿verdad? Claro. O sea, estamos hablando que ni la mitad de los paraguayos pagamos impuestos, Mario. Todavía. Todavía. Entonces, creo que lo primero es empezar por ahí y después ir viendo el tema de elevar impuestos. Así como también, digamos, como gobierno, lo primero que hay que hacer es gastar bien la plata, ¿verdad? Claro, las dos cosas. Porque el que paga también te dice, ¿para qué voy a pagar si van a usar para pagar secretarias de oro y cosas así? ¿Verdad? Totalmente, ¿verdad? Es cierto que muchas veces también esa es la excusa, ¿verdad? Pero sin duda, digamos, hay que mejorar la calidad del gasto ya. O sea, ¿verdad? una combinación. Ampliar la base tributaria. Eso es lo primero. Claro. Y administrar mejor el gasto. Así mismo. Pero no alzar impuestos. Yo, digamos, empezaría por ahí, ¿verdad? Claro. Y después. Y ahí efectivamente ver si con eso se puede solucionar los problemas, ¿verdad? Yo me recuerdo que hablaba, cuando ganó Lugo, una senadora me decía, una senadora electa en esa época me decía, con que se deje de con la plata que se va a ahorrar, con lo que no se va a robar, ya se va a solucionar todos los problemas. Y yo le decía, no se va a solucionar todos los problemas. Primero porque yo creo que no se roba tanto como vos crees que se roba. Claro. Y los problemas son mayores de lo que te imaginas. Entonces, no creo que eso sea así, ¿verdad? Sí, y resultó al final ser así. Ser así, exactamente. No, porque en realidad hasta que no estás adentro del sistema, por ejemplo, hace poco la Municipalidad de Asunción publicó la lista de los famosos morosos. Sí. Es impresionante. Sí. Hay colegios, instituciones públicas, privadas. Nosotros la conocimos también de cerca. Sí. Pero al ver la lista vos te das cuenta, ¿dónde está el compromiso entonces? Exacto. Con mejorar la ciudad o el país. Si no pagás las tasas, Así tu mismo. recolección de basura no estás pagando. Eso está muy incorporado. ¿Cómo se cambia? Uno no se imagina una ciudad norteamericana o uruguaya nomás. Donde ¿Para qué ir tan lejos? Claro, ¿verdad? que un banco, un colegio privado que no pague su recolección de basura, ¿verdad? Acá todavía es como que pareciera que eso es casi a elección del que va a pagar. Y el impuesto es una imposición justamente, ¿no? Es que lo que pasa, Mario, es que la informalidad está todavía en nuestro ADN. Claro. Es un tema cultural terrible que hay que solucionar, ¿verdad? Algunos dicen que hay que elevar las penas. ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que más que la pena es un tema también de ejemplos. Yo no sé si el tema de elevar las penas solucionan los problemas, ¿verdad? Yo lo que creo que sí, que tiene que haber sanciones, ¿verdad? Que Claro. tiene que haber sanciones. El problema es que vos querés elevar la pena, pero al final se elevan las penas, pero no se sanciona a la gente, o sea. Tampoco. Entonces no soluciona nada. Entonces no se soluciona nada. Sí, entiendo bien lo que decís, porque el otro punto es que también para lograr el grado de inversión se mete en el escenario el tema jurídico. Sí. Todos te dicen, los especialistas te dicen, vamos bien, pero hasta que no haya seguridad jurídica no vamos a llegar a ese grado de inversión. Ahí por dónde hay que comenzar, otro pacto, hay que hacer una reforma del Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿por dónde hay que comenzar? Mira, yo creo que, y ahí es interesante el tema, el tema, digamos, de lo que se nos viene el año que viene, ¿verdad? Todo comienzo de gobierno es auspicioso para meter esas reformas que necesita el país, ¿verdad? Claro, hay consenso que hay un consenso, los famosos 6 meses de luna de miel, y ahí hay que aprovechar para quitar las grandes leyes que hacen falta al país, las grandes reformas, ¿verdad? Y una cosa muy importante, y justamente el día de ayer participé de una reunión donde el ministro de Hacienda, digamos, hay un trabajo increíble dentro del ministro de Hacienda de esta administración, ¿verdad? De una serie de medidas que evidentemente él ya no las va a poder implementar, pero ya están preparadas. Y va a ser muy saludable que el próximo gobierno
las asimile y las ejecute, ¿verdad? También va a haber se está planteando una ayuda muy importante del Fondo Monetario Internacional, También. Mario, que es tremendamente importante para el país. Hay que quitarse ese cuco que Claro. el Fondo Monetario nos quiere explotar y cosas por el estilo, Claro. y aprovechar el conocimiento técnico que existe ahí para llevar adelante esas grandes reformas que hace falta desde el punto de vista económico. Absolutamente. Voy a hacer la pausa, pero antes de la misma, para redondear ese mismo tema, me quedo pensando nomás en que se está estudiando el presupuesto general de gastos 2023 justamente. Sí. Y hay ciertas señales de alarma. Están los pedidos muy altos. No sé si después se va a recortar, pero se está inflando un presupuesto que para el próximo gobierno puede ser un problema. Te quiero preguntar a la vuelta, pues son un hombre de números. Y veo que ya hay señales de alarma a todos los gremios empresariales y se habla justamente en un año electoral de un presupuesto demasiado grande. Hacemos la pausa y le preguntamos eso en la última parte de la charla. Después entramos en un redondeo con Max Rejalaga. Un gusto hablar con él, con total apertura, sin un temario previo. Un hombre que conoce mucho el ámbito público y privado y que hoy comparte su experiencia aquí con nosotros. No sé cómo vamos a hacer con Max, porque le tiró un tema que da para un programa completo, presupuesto general de gastos. Primero, ¿cómo se arma el presupuesto de un país, Max? ¿Se arma una especie de estructura de lo que ya se gastó? ¿Se amplía lo que se necesita? ¿Se recorta? ¿Cómo es el mercado? Así se hace y así no se debería hacer, ¿verdad? Por eso yo estoy acordándome de ciertas experiencias. Bueno, generalmente acá lo que se hace es el presupuesto del año pasado más algunos ajustes inflacionarios y efectivamente no es la forma de hacerlo. Nunca deja de crecer el globo. Exactamente. Debería ser, digamos, previo a primero a tener las políticas generales, ¿verdad? Y en función a eso ir desarrollando los programas, los proyectos y que cada institución, digamos, vaya elaborando su propio presupuesto, ¿verdad? Pero acá, Mario, el principal problema que se nota ahora es un problema, te diría, que el presupuesto está dejando de ser del Ejecutivo y está pasando a ser prácticamente un proyecto elaborado en el Parlamento, y eso es terriblemente peligroso, ¿verdad? Entiendo. Porque se plantean una serie de aumentos, pero ellos no dicen ni de dónde va a salir la plata, claro, ni qué van a tener que cortar, ¿verdad? Por eso quiero aprovechar tu programa, mirar a los parlamentarios y decirle, no la caguen, no jodan al país, porque nos pueden dejar con un muy mal 2023 que va a afectar, digamos, a la próxima administración. Paren de plantear esas ampliaciones presupuestarias que no tienen fundamento. Otros países mandan el presupuesto y casi ya no se puede tocar. Chile, por ejemplo, exactamente. Uno puede aprobar o rechazar. Exacto. Estados Unidos también. Por eso que a veces se quedan sin presupuesto y siguen con el anterior. Y acá no. Acá se puede tocar. Se toca todo. Y por eso van todos a pedirle a los parlamentarios. Claro, y también lo que se ve, Mario, es que hay muchos ministros que siendo del Ejecutivo utilizan a parlamentarios también para hacer sus modificaciones, ¿verdad? Que es algo que está terriblemente mal, ¿verdad? Y una de las cosas que sí hay que destacar, digamos, del presidente es que él está planteando una serie de vetos a las ampliaciones. Directamente, ¿verdad? Ya. Así mismo. Se suele decir que los países nunca se funden, pero jugando a ese juego es peligroso, ¿no? No, eso no sé si es una verdad. Puedes cruzar acá el río y... No ofendamos a los vecinos. No, pero igual aguantan, qué sé yo. Sí, no, claro. Pero no podemos llegar a ese escenario. No podemos llegar a esa Menos un país con tanta necesidad. Sobre todas las cosas, Mario, porque estuvimos haciendo las cosas bien. Claro. En todas estas, mira que hubo cambio de colores, etcétera, ¿verdad? Hubo juicio político. Hubo un gobierno muy cortito, pero dentro de todo otra vez, digamos, siempre hubo una mesura, siempre se trató de, digamos, de hacer relativamente bien las cosas en la parte económica, y
a la larga esas cosas tienen sus resultados, ¿verdad? ¿Cuál sería, a ese pedido que hiciste recién en Cámara, cuál sería concretamente que se respete lo que se envió, no se amplíe más? Es claro, es simplemente eso, o sea, para eso están los técnicos. O Claro. sea, dentro del Ministerio de Hacienda hay una riqueza técnica importante, ¿verdad? Claro. Y cuando vos le escuchás a un parlamentario planteando algunas cosas que no tiene la más pálida idea de lo que está hablando y encima no tiene la más pálida idea de dónde va a quitar Claro. esa plata o qué proyecto va a tener que cortar para que su idea, digamos, se pueda implementar, es una tremenda irresponsabilidad, Mario. Es una... no sé ni cómo calificar esa situación, ¿verdad? Y justo en un momento que estamos ahí, ¿verdad? Mejorando calificaciones de riesgo a punto, digamos, de con esas reformas que mencionaste anteriormente, tratar de dar un salto al grado de inversión. O sea, Claro. nosotros estamos ahí, ¿verdad? Sobre todo por el buen manejo, digamos, económico, con todas las reformas que se van haciendo. Y parece que este año nos volvimos todos locos. Bueno, año político, año electoral también, pero ojalá se recupere la cordura o por lo menos se ajuste desde algún lugar, quizás por el Ejecutivo, este tema. Para ir terminando, se había planteado una expectativa muy positiva para el año que viene, Sí. pero igual después se ajustó un poquito para abajo otra vez. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos el tema del petróleo dando vueltas. ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo nos va a ir? Yo creo que nos va a ir como- bien, ¿Sí? Mario, sí. Hay buena... ¿Va a haber crecimiento? Sí, sin duda, claro ¿Sí? que sí. Paraguay va a crecer. Ya. Paraguay va a crecer en un... ¿Cuánto? ¿4? 4 Mm. como mínimo. Y yo Mm. creo que va a ser uno de los crecimientos más importantes en la región, ¿verdad? Claro. Y sobre todas las cosas, si eso va acompañado de un buen arranque de gobierno, podemos tener mucha esperanza de que se vienen tiempos mejores, Mario. ¿Qué pensás de aquellos que dicen que la oposición no tiene capacidad de gobernar? Yo creo que es una gran mentira, ¿verdad? Es un... Vos sabés que yo no soy colorado, ¿verdad? Claro. Pero el Colorado tuvo una habilidad tremenda Para instalar eso. Para instalar eso, ¿verdad? Mm. Lógicamente, la gran mayoría de los técnicos que están en la administración pública son colorados, ¿verdad? Claro. Pero esa es la cosa que nosotros tenemos que desterrar, ¿verdad? Claro. Es decir, Trabajar ellos con son ellos. servidores públicos, o sea, Claro. así también si gana la oposición, ¿por qué esos servidores públicos excelentes que tiene el Partido Colorado tendrían que dejar sus funciones por el simplemente hecho de ser colorados, ¿verdad? Acá hay que aprovechar Lo el que no se puede ubicar conocimiento. más es la clientela. Totalmente. Eso ya no da más tampoco. Eso no da más. Aparte digamos, la cantidad de servidores públicos que tiene el Estado, no aguanta uno más, Mario. ¿No? No. Mm. Ahí hay grandes reformas, y esa es una de las reformas que justamente está planteando el ministro de Hacienda, ¿verdad? La reforma del servicio público. Ahora hay un avance importante en lo que va a ser justamente el sistema de compras públicas, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero siempre avanzamos en ese lado. Pero cuando se va a tocar el tema de la función pública, los proyectos mueren. Sí, es porque toca un tema social muy sensible, ¿verdad? Un tema social y un tema clientelista Claro. terrible, ¿verdad? Claro, los partidos tradicionales se mueven sobre todo el Partido Colorado, ¿no? Totalmente. ¿Quién tomará ese toro por las astas? Es la gran pregunta, ¿no? Porque alguna vez habrá que hacerlo. Es algo que tiene que venirse ya, Mario. ¿Sí? Es algo que tiene que venirse más. Seguimos digamos, Posponiendo, ¿no? posponiendo la cosa, ¿verdad? Ese inclusive era un sueño ya del propio doctor Borda cuando estuvimos en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Lo que pasa es que- avanzamos por el lado tributario y ese era el siguiente paso que, bueno, a él ya, digamos, no se quedó el tiempo necesario para tratar de quitar ese proyecto. Lo que pasa es que apenas se presiente que hay una actitud de ajuste, saltan los sindicatos, vos conocés mejor que yo, habrá que sentarse con ellos a negociar, a hablar mucho. Totalmente. No pero se puede hacer sin ellos. Sí, pero una cosa que hay que explicar, Mario, es la misma cosa que lo que ocurre hoy, por ejemplo, en la caja fiscal, por ejemplo. Sí.
O sea, eso en algún momento va a estallar si no se toma una serie de medidas hoy, porque esas cosas no son mágicas también, ¿verdad? No es que uno hace hoy y mañana ya tiene el resultado, no, eso lo vamos a ver en el tiempo, ¿verdad? Claro. Pero entonces dejar pasar es perjudicar dos veces. Hay que tomar medidas ahora. Sospecho que tenés que negociar con Norman Harrison un contrato acá para explicar todo esto en un programa aparte, porque no da el tiempo. Eso de la caja fiscal da para un programa aparte. No hablé de criptomonedas, que es un tema apasionante también. Totalmente. ¿Qué va a pasar con eso? Pero bueno, vamos a dejarlo para un millonario contrato con más regalada que dejo a cargo del señor Harrison aquí en Mega TV, que nos explique estas cosas con palabras fáciles, porque son cosas que se nos vienen, que ya están ocurriendo. No es que van a venir en un futuro, ya están ocurriendo. Max, disfruté mucho de esta charla. Te veo bien, te veo optimista, eso es bueno, Sí. a pesar de todo, y soñando en un país mejor, ¿no? Sin duda, Mario. Hay que ser optimista. Estoy convencido que este es un país que tiene grandes oportunidades para todos, ¿verdad? Y es una cuestión de aprovechar esas oportunidades, no dejarlas pasar, y yo creo que con mucho trabajo se sale adelante. ¿Puede ser el 2023 el año del gran cambio? Esperamos que sí, Mario. Yo estoy muy entusiasmado que digamos, vamos a andar por mejores caminos. ¿Alguna gente le tiene miedo al cambio? Mucha gente le tiene miedo al cambio, Mario. Yo le tengo miedo al cambio. Todo el mundo le tiene miedo al cambio, pero justamente el coraje es saber administrar el miedo, ¿verdad? Entonces hay que administrar el miedo y vamos para adelante. Mike Rejalaga, con nosotros casi una hora, un gusto enorme reencontrar a un querido amigo, pero además una persona muy inteligente, brillante diría yo, que nos puede ayudar a descifrar muchos de los códigos de un país que, como todos los países, tiene sus complejidades, pero también tiene un futuro que puede ser mucho mejor. Gracias, Max. No, gracias a vos, Mario, y espero volver de nuevo. Y el contrato con Harrison lo hablamos después. Eso vamos a negociar después. Bueno, gracias por estar ahí. Creo que fue una charla sin desperdicios. Ojalá la hayan aprovechado ustedes también tanto como yo. Será hasta la próxima. Buenas noches. Ahí me están esperando.